Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 141 de Espiral, con el segundo capítulo especial del recuento del 2025, con los autores que estuvieron aquí, en Espiral. Me encanta hacer este tipo de resumen porque no solo les sirve a ustedes, si se perdieron algún detalle o algún episodio, sino que a mí, para examinar lo que fue cada mes del año. El viernes pasado escuchamos las respuestas breves del cuestionario Espiral y en este episodio entramos a un ritmo distinto, más pausado, con los mejores fragmentos de las entrevistas en profundidad a lo largo del 2025. En enero tuvimos a Cynthia Rimsky, ganadora del Premio Ralde de Novela 2025 con Clara y Confusa. Luego, Constanza Michelson. Un gran capítulo que sorprendió a muchos. Seguí con los argentinos Camila Fabri, Nacho Damiano, Leila Guerriero, Mariana Traveso y Andrés Barba. Esto fue una coincidencia. Así se fueron dando las cosas. No es que yo lo planeé y me dije, Karen, haremos un ciclo de escritores argentinos. En julio realicé el primer conversatorio de muchos que vendrían con Arturo Fontaine en el Centro Cultural El Tranque, lo que fue una experiencia muy linda de poder compartir con el público lo que suelo hacer aquí en la pantalla. En octubre estuvo el primer escritor boliviano de la historia Espiral, Edmundo Paz Soldán. La reposición de la entrevista a Irene Vallejo fue toda una sorpresa, en serio, una gran sorpresa, convirtiendo junto a Leila Guerriero en una de las más escuchadas de la historia de Espiral. El segundo conversatorio, presencial claramente, fue a fines de noviembre, con Javier Peña, escritor español y conductor de Grandes Infelices, el que tuvo un récord de asistencia en la librería Safrán. Pero créanme, queridos amigos, sin ustedes nada de esto sería posible. Hace poco, Spotify me mandó las siguientes métricas que muestran lo que está logrando Espiral. En 140 países se ha escuchado Espiral. Y la mayor presencia es en Chile, Argentina y España. El crecimiento de la audiencia durante el 2025 fue de un 62%. El aumento de seguidores del programa, 24%. Los episodios más populares fueron, como ya lo dije, el de Leila Guerriero y el de Irene Vallejo. Lo escucharon en más de 40 países. Si midiéramos la cantidad de días en la que se ha escuchado Espiral, sería de 89 días consecutivos. Acuérdate que Espiral es para ti, un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y deja un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte en una conversación. Recuento personal. Estoy grabando en Jerusalén, ¿sí? Aquí, donde me quedo una semana para luego volar a Barcelona junto a mi familia, donde me quedaré por 2 meses. Se siente extraño hacerlo aquí. Mi idea era grabar esto con la muralla de la ciudad vieja, pero el sol no me jugó a favor, así que si yo abriera esta cortina verías toda la muralla de Jerusalén. Es difícil grabar fuera de mi rutina y me tuve que organizar bastante para lograrlo, pero aquí estoy, haciéndolo y muy contenta de hacerlo para ustedes. Mi año en lector fue bueno y de eso escribí en la última oda mis recomendaciones, pero me preocupa esta obsesión que tengo por llevar una lista con mis lecturas, de escribirlas y aumentar el número año a año. Pero si no lo hiciera, me sentiría extraña, como que me faltaría algo. Los planes para Espiral del 2026 son bastante similares a los del año pasado, pero quiero aprovechar mi estadía en Barcelona para contactar a varios de los profesores que tendrán el máster de escritura creativa en la Pompeu Fabra y sumarlos a Espiral, como Samantha Schweblin, Juan Pablo Villalobos o Mónica Ojeda. Ojalá resulte. A veces sueño que hago un gran cambio en Espiral, pero no tengo idea cuál. Me encantaría saber si ustedes tienen alguna sugerencia.
Quizás que eso contribuya a lo que estoy buscando. La palabra sueño es compleja, puede significar dormirse y también elucubrar, algo que quieres mucho. Obvio que yo me refiero a este último significado, pero no lo tengo delineado. Y por eso, queridos espiralistas, les aseguro que este 2026 seguirán recibiendo los 2 primeros viernes del mes las entrevistas que suelo hacer. Lo que sí sé también es que los próximos meses serán desafiantes y a los que acostumbro será muy distinto. Estaré viviendo en una ciudad ajena, estudiando en las tardes y volviendo a escribir. Y todo junto a mi familia que me acompaña en esta aventura. Los invito a escuchar el resumen con algunas de las mejores respuestas de los escritores que estuvieron aquí el 2025 y que siempre es bueno volver a escuchar. Acuérdate que Espiral es para ti un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte en una conversación. Cynthia Rimsky, Premio Ralde de Novela 2025 por Clara y Confusa. Esta chilena que vive en Argentina es una mujer de armas tomar, muy aventurera y que necesita poco para vivir y le gusta mucho viajar en su moto. Cuando comenzamos acá, realmente ganar, yo nunca he ganado premios, pero me imagino que si uno gana premios, uno se siente bien. Yo sé que uno dice que los premios son convenciones, pero es lindo, es algo lindo que va a pasar en la vida de la persona. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, es interesante por un lado porque Anagrama es un premio como que tiene prestigio, no es un premio arreglado. De hecho, yo postulé por la página, ¿no?, web, mandé mi manuscrito como cualquier hijo de vecino, hija de vecina, por lo tanto no es un premio arreglado. Y entonces y es un premio que tiene mucho prestigio, me di cuenta, en España, por eso mismo, porque es un premio literario. Y planteó también este premio, que es compartido con una escritora española, catalana, gallega y catalana. Planteó como un premio de 2 novelas que eran extravagantes, ¿no? Excéntricas, dijo, excéntricas. Y eso me pareció interesante, ¿no? Como 2 novelas que rompen un poco la norma de lo literario. Y entonces eso fue como una doble alegría, sentir que mi escritura, que de repente me ha costado tanto que sea como aceptada o que sea leída, y que me dicen cosas como, no sé, una vez un escritor chileno puso en Facebook, después lo borró, porque parece que se le tiraba encima que mis libros no los compraba nadie, que nadie los entendía, que eran muy difíciles, ¿no? Desde esa tontera hasta otros que dicen que es confuso, y por eso la novela esta se llama Clara y Confusa, es uno de los motivos. Me pareció súper interesante entonces que esa novela hubiera ganado un premio importante como el Herralde. Bueno, justamente en Artes y Letras del Mercurio, el periodista Roberto Cariaga menciona y comienza el artículo con que tu literatura es confusa. ¿Qué es ser confuso? Pregunto yo. No sé, nunca lo he entendido, tuve que escribir una novela para entenderlo y tampoco lo entendí. Pero se trata, como me imagino, de una literatura que no puede digerir así como se digiere el diario, ¿no? Me imagino. Es una literatura que implica que el lector participe un poco y lea, ¿no? No esa lectura que de repente uno tiene los bestsellers en que uno no necesita casi leer porque empieza la frase y ya sabes lo que viene, ¿no? Es como una literatura así, ¿no? Como predigería. Tú sabes que si toma el pomo de la puerta va a abrir la puerta y que detrás de la puerta va a haber una sorpresa y que probablemente sea el amante, porque 3 páginas antes te avisó que el amante tomó el auto y fue en la dirección. Entonces es esa literatura donde ya uno sabe lo que va a pasar, ¿no? Y está esperando que pase lo que sabes que va a pasar. En cambio, en mi caso, en mi literatura, no sabes lo que va a pasar, ¿no? En ese sentido, me imagino. ¿Y tú sabes lo que va a pasar cuando estás escribiendo? No tengo idea. Esa es la gracia, que no sabemos ni los lectores, ni las lectoras, ni yo.
Y eso me parece que es lo que tiene de vívido esa literatura que no hago solo yo, que hace mucha gente, ¿no? Que esa literatura donde el escritor va creando, la escritora va creando ahí mismo lo que va ocurriendo, ¿no? Sin ese plan como antiguamente se hacía. ¿Te acuerdas que incluso te enseñaban en la escuela, ¿no? A que los personajes, construirles una psicología, construirles un físico, ¿no? Construir la trama, el crimen, ¿no? Todo eso es mandarlo a la mierda, ¿no? Realmente. O sea, tú comienzas un proyecto literario, comienzas, y de verdad no tienes idea cómo termina. No tengo idea. O de repente tengo el final, por ejemplo, en Yo Morí, sabía que tenía que terminar con una batalla, pero no tenía idea de lo que había en el medio. Constanza Michelson, psicóloga y psicoanalista chilena y autora de varios libros, y el último, Nostalgia del Desastre, ganador de los premios literarios en Chile a mejores obras literarias en categoría ensayo. Constanza contó por qué la terapia sigue siendo central en su vida, en su trabajo y en la forma en que piensa y se piensa. No es lo mismo. ¿Y ahora sigues haciéndote la terapia? Sí. ¿Y eso qué implica? Para los que no saben, porque no todo el mundo sabe lo que en realidad estamos hablando aquí soberbiamente, porque quizás que sería bueno que pudieras hacer una breve descripción. ¿Cuál es la diferencia entre una terapia tradicional, digamos psicólogo, y otra de una tendencia más analítica? Porque no todo el mundo lo sabe, o creemos saberlo. Es que por eso te digo, yo creo que es un modo de leer. Yo creo que a veces en las terapias, o incluso en las no terapias, a veces hay conversaciones donde una madre, un amigo, hace un acto analítico sin saber qué es eso y te interpreta, así, te llega a un punto que te hace ver algo así. Eso pasa. Lo que pasa es que el psicoanálisis trata de hacer activamente eso, versus hacer otra cosa, otras cosas como guiarte, decir lo que tienes que pensar, hacer diagnóstico. Si bien también un psicoanalista a veces tiene que hacer diagnóstico, tiene que orientarte, ¿me entiendes? O sea, claro, el psicoanálisis más activamente busca unas ciertas cosas, lo que no quita que sean los únicos que lo hacen, y no quita que también tengas que hacer otras cosas también. Pero en la práctica es una terapia mucho más intensa, pueden ser 4 o 5 veces a la semana. Es que eso es lo que te digo, yo no vengo de esa tradición. Ok, tú vienes de otra. De otra, donde ya esa era la discusión, precisamente al psicoanalista de la escuela de la que yo sigo, la que estudié, lo expulsaron porque él cambia la técnica y hace sesiones cortas y no sé qué. Después hay una discusión si estaba bien hacer esas sesiones tan cortas o no. Todo, o sea, ahora hacemos sesiones online. Todo esto está vivo, no está cerrado, no está clausurado, no, es una práctica viva. Y al final, ¿qué es lo que queda? Si uno va corriendo como si tú quieres como el encuadre, por supuesto que en psicoanálisis no somos como, qué sé yo, no actuamos como, podría, no sé, supongo en líneas más humanistas que terminan como amigos de los pacientes, no. Pero si uno despejara la cosa técnica y decir, bueno, esto solamente es con diván, o es solamente 50 minutos, o es solamente sesiones cortas, si uno saca eso, la pregunta es, ¿qué es lo que distingue el psicoanálisis de lo demás? Y otra pregunta que también es súper interesante, que es por qué siempre se odia el psicoanálisis. Antes, después, y seguramente, sí, siempre está declarado obsoleto, además. Y ahí sigue, y ahí va. Y es porque, bueno, no sé, uno podría decir lo que nunca se le ha perdonado a Freud es que nos dijo, oye, sí, nadie se conoce, sí, no te conoces tanto, tú no eres eso que tú piensas. Y eso es muy actual también, por donde todo el mundo afirma ser tantas cosas, ¿no? O no ser tantas cosas. Camila Fabri, escritora argentina y finalista del Premio Ralde de Novela con La Reina del Baile. Camila habló de la maternidad, de cómo se la pregunta, la vive, de la duda, del conflicto y de una conversación que todavía está abierta. Una escritora que hay que tenerle ojo, es joven y escribe muy bien. ¿Y cuál es tu relación? A ver, porque tocas temas súper candentes, que es la maternidad, congelar óvulos, cómo vamos a ser madres. ¿Cómo ves tú para ti la maternidad? ¿Qué es para ti la maternidad hoy? Estoy en conflicto con eso, no sé qué responder.
No, en algún momento eso había como... Yo creo que una mujer va pasando por muchos estadios con eso. En un momento es como, bueno, algo súper claro, por ahí que uno tiene un deseo como muy claro, muy definido de que eso es algo que uno, bueno, quiere vivir, quiere un lugar al que a uno le gustaría llegar. Después por ahí, cuando estás más cercana a eso, te das cuenta de que en realidad no. Me parece que también hay algo como del presente en el que estés viviendo, el contexto, no sé, como de vuelta sociopolítico, que un poco también te decís, che, no es un momento para traer a alguien a este mundo, no sé. Creo que es eso, es como, no es un pensamiento unilateral, me parece que está totalmente contaminado por muchas cosas. Pero es algo que tú estás conversando contigo misma. Sí. Es algo que no es que lo tienes ahí en una esquina de tu vida, sino que está presente en tu vida, es una preocupación en tu vida de cómo vas a llegar, digamos, porque cuando es inevitable en las mujeres cuando nos acercamos a los 40, digamos. Claro, eso. Digo, estoy en la edad de la conversación con eso. Entonces, sí, no me queda opción. Nacho Damiano, fundador de Tinder de Libros. Nacho habló de la paternidad, de su deseo de ser recordado, con cariño, y de cómo se maravilla todos los días al ver crecer a su hijo. Su pasión por los libros contagia a cualquiera. Hablando de sueños, que es algo que nos ha ido recorriendo en toda la conversación, ¿cuál es tu sueño? Si dijéramos, ¿qué es lo que estás soñando para los próximos 5 o 10 años? Mi sueño es que los amigos de mi hijo sonrían cuando lo ven llegar. Eso es lo único que me interesa en la vida. Es lo único que me interesa en la vida. Tras de eso, obviamente, eso es como la punta del iceberg, ¿no? Me interesa que mi hijo tenga salud, tener las posibilidades de más o menos uno hacer lo que uno quiere, de crecer profesionalmente. Pero lo demás se va acomodando, me parece. Lo demás se va acomodando. Mi sueño es que mi hijo sea feliz. Y hacer todo lo que yo pueda en el medio para ayudarlo, porque también yo sé que puedo hacer un montón de cosas y no lograrlo, pero por lo menos hacer todo lo que esté en mi alcance para que que pueda hacerlo. Y nada, eso. Después podemos hablar de sueños profesionales, después la vida se va abriendo, digamos, ¿no? Pero mi único sueño es ese. ¿Te sorprendes tú como padre? ¿La paternidad te sorprendió? ¿La buscaste, no la buscaste? Cotidianamente me sorprende. Cotidianamente. Es un milagro la paternidad. Sobre todo en esta edad, me parece, ¿no? Que crecen tanto en tan poco tiempo, que es una persona tan distinta, tan seguido. Una vez por semana te estás maravillando por lo que estás escuchando, por lo que está pasando. Pasa muy seguido. Creo que llega un momento en la vida en el que no va a ser tan frecuente eso, ¿no? Porque cuando tiene 20 años ya más o menos después cada... Y ojalá que no, porque también yo creo que un poco el laburo mío como padre es que que se siga sorprendiendo para siempre, digamos, ¿no? Que no pierda esos ojos maravillados de la infancia en el que en el que nos sorprendemos por los milagros cotidianos que acontecen. A mí me gustaría que eso no lo pierda, sé que es muy difícil que lo logre, pero sí, la paternidad me sorprende todos los días y me desafía todos los días, porque hay algo que con la mamá le decimos todo el tiempo a él es: vos no tenés que obedecer a nadie porque te diga que sí, digamos, sino que vos tenés que pensar si lo que te dicen está bien o está mal. Sabemos que nos estamos metiendo en un lío porque ahí después, bueno, puede ser, pero nos interesa mucho, sobre todo pensando, viste, que en Argentina está tan en boga la educación sexual integral y viste como esas herramientas de, che, la maestra dice tal cosa, si a vos te parece que no va, plantate. Si vos tenés 7 años y te obligan a hacerlo, genial, vení, contame y mañana yo voy y me planto yo también. Tenemos como esa especie de enseñanza de esto, digamos, de que el respeto se gana, la autoridad se gana, la autoridad no es simplemente porque es una persona que la sociedad determinó que es la autoridad. A la vez me gustaría que no le tire un piedrazo a su policía tampoco, ¿no? Pero vamos con esa. Entonces, con esa bajada de línea, me encuentro muchas veces a él diciéndome, ¿por qué? Digo, lavate las manos antes de comer. Esa justo es muy fácil. Dice, ¿por qué me tengo que lavar la mano? Le explicás, vos tenés un argumento, porque si no te vas a enfermar, etc. Pero a veces el por qué no es tan fácil la respuesta. Entonces te pone a vos en jaque, porque te obliga a vos a pensar por qué le estás diciendo lo que le estás diciendo. Y a veces te encontrás con que no tenés muchos argumentos.
Y que vos le estás diciendo eso porque a vos tu papá te dijo lo mismo, y tu papá quizás tampoco tenía argumentos, y a él se lo dijo su papá, que tampoco tenía argumentos. Entonces el pibe, con una pregunta muy chiquitita de por qué, te está haciendo rever un árbol familiar de que toda esta familia hace las cosas de determinada manera porque alguna vez alguien dijo que había que hacerlo así. Entonces me parece que te lleva a un proceso de autoconocimiento muy interesante, que la mayor sorpresa es esa, me muestra otra faceta de mí mismo, más allá de mostrarme otra faceta de él. Y me obliga a pensarme por qué soy como soy, y sobre todo si está bien como soy. Leila Guerriero, escritora argentina de reconocida trayectoria, con múltiples premios y reconocimientos. Su última publicación es La llamada. Leila habló de saberse una persona difícil, compleja, de los viajes, del ostracismo necesario para escribir y de lo que implica convivir con eso, pero además de lo trabajólica que es. Pero eso mismo, tú en una entrevista dijiste que mi pareja me tiene que soportar mis viajes y mi ostracismo, porque yo trabajo mucho. Y que puedes a veces empezar a trabajar a las 7 de la mañana y terminar a las 9 de la noche. Interrumpirlo quizás que te vas a tomar un té, un café, claro, vas a trotar. Uh-huh. ¿Es así, efectivamente? Sí, es así. De hecho, en este año en el que estoy viajando mucho, creo que desde enero hasta ahora no he pasado más de 2 semanas seguidas en casa. Y los momentos en los que estoy acá en casa, ahora estoy en Buenos Aires, realmente mis jornadas laborales son muy extensas porque los viajes siempre son por trabajo y por supuesto tienen una agenda muy cargada porque son viajes de trabajo, no es que uno viaja para ir al museo. Bueno, a veces podés ir al museo, pero... entonces, digamos, sí, mis jornadas de trabajo son largas. Y creo que bueno, cuando vivís con alguien siempre está la mirada atenta a cómo lleva el otro y también cómo lleva una misma esa situación, ¿no? De aparezco, me voy, aparezco, me voy. Pero creo que está bien situado todo eso. No hay nunca, jamás en toda mi relación he tenido un solo reclamo en relación a eso. Al contrario, si ha habido algún reclamo, más bien ha sido o sea, el reclamo que puede haber es no lo padezcas, disfrútalo. O sea, tenés que ir 2 semanas a tal lugar, no te angusties, va a salir todo bien, disfrútalo, bla. Y yo a veces, viste, me voy un poquito así como sin ganas de irme y ahí está la voz del otro que te dice, pero si... es la vida tuya, es eso también, o sea, no... Es parte de ti. Claro. Y este ostracismo es una palabra bien fuerte, pero me estoy imaginando que si tú estás trabajando en un proyecto, ¿te metes así y te abstraes del mundo? Cuando escribo, sí. Cuando estoy escribiendo, por supuesto en la etapa en que estoy investigando, reporteando, no es distinto. Sí, porque no estoy solamente con un proyecto todo el tiempo. Siempre estoy haciendo muchas cosas. Entonces, aunque esté haciendo un libro, siempre estoy haciendo otras cosas. Siempre estoy además dando talleres y además escribiendo columnas y además viajando, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que escribo, sobre todo, bueno, tanto artículos como libros, pero el libro, por supuesto, es una exigencia de tiempo mayor, más larga. Sí, ahí aparto todo lo que pueda vivir como distracción y prácticamente me encierro y escribo desde temprano hasta las 8 o 9 de la noche. A mí no me gusta trabajar de noche, no soy... a veces en muy pocas ocasiones he tenido que, bueno, no sé, como que apurar un poco la máquina, no para un libro, por supuesto, porque un libro en general no tenés esa premura, pero no me gusta trabajar de noche. Mariana Travasio, escritora argentina, premio Conex 2024, una escritora que quiero mucho y es una maestra para mí. Hablamos de su infancia, sus orígenes familiares, cómo la marcó Brasil, la relación entre la escritura y el linaje y la influencia decisiva de su madre para que al final elegir la literatura y no quedarse con la psicología.
Mariana, pero una pregunta, ahora que te estoy escuchando, hay varias preguntas, pero ¿hay antecedentes literatos en tu familia o tú eres la primera? No, a ver, mis abuelos maternos leían mucho. Mi abuelo escribía obras de teatro, mi abuelo materno. Ah, Y mi mamá nos crió a mi hermana y a mí. Mi mamá es el ser humano que tiene, yo siempre digo que tiene una memoria prodigiosa, o sea, pero... como tú, porque tu memoria es prodigiosa. Yo te escucho. La mía es un remedio de lo que es la memoria de mi madre. Vos no sabés lo que es una persona que se te pone a recitar Siglo de Oro Español, como se pone a recitar tangos, como se pone a recitar eh, gauchesca, lo que quieras, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, lo que se te ocurra, pero no te recita la primera o la segunda estrofa, el poema completo, sin fallar, es decir, tiene una biblioteca en la cabeza y nos crió a mi hermana y a mí recitándonos, pero además hasta retándonos con el Martín Fierro. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, si entre ellos se pelean así que hasta eso, ¿no? Entonces sí hubo mucha cadencia oral, por eso vuelvo al oral, no todo el tiempo, pero hubo mucha cadencia oral de las poesías. Aparte, mamá no solamente, ella dijo que ella es abogada, pero dijo que ella hubiera querido ser actriz. No solamente recita y recita García Lorca y vos escuchás a Lorca, es decir, es una actriz recitándote a Lorca, ¿no? El romancero gitano, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, ¿no? Entonces, nada, mamá era eso todo el tiempo, te recitaba gauchesca, qué sé yo, Estanislao del Campo, ¿no? Así que era como mucho eso. Aparte te lo trae en una charla, me acuerdo, mi hija le decía que un novio la había gosteado. Entonces mamá dice, ¿qué es gostear? Bueno, que desapareció. Entonces te sale con Estanislao del Campo y con un poema que dice algo así como: ¿no ha visto usted un yesquero loca, una chispa salir y como dos varas seguir? Pues de ese modo Parceo desaparecen las estrellas a morir, ¿no? Es como te sale con cómo desaparece una estrella de un poema gauchesco para explicarle a la nieta por qué es gostear, ¿viste? Como te sale con eso. Entonces, bueno, sí, hay como mucha literatura oral de parte de mamá, de poesía, te diría. Y no sé, mi abuelo escribió un par de obras de teatro que después las quemó porque no quiso dejar nada, las representó en el pueblo, porque él trabajaba como jefe de estación en el ferrocarril y las iba representando en los pueblos, ¿viste? Con actrices y actores de mentirita, así del pueblo, de la prima, la sobrina, la vecina. Y sí, había eso. Y después cuando estaba grande, que mamá le pidió las obras, las quemó. Un día las quemó literalmente con fuego. Quemó las obras de teatro que había escrito, que eran malas y que no había que dejar nada de eso. Sí. En una entrevista en el blog Horas Robadas, comentas la necesidad imperiosa que tienes de escribir constantemente en café, bares, cruceros, todos en pedacito de papel. Sí, ¿es así? Acá en cuadernos, sí. Sí, no, pero a ver, eso es lo que dice Pascal Quiñás, que yo estoy muy de acuerdo para quien escribe o quiere escribir o qué sé yo. Pascal Quiñás dice, el tono no tiene una segunda oportunidad, ¿no? ¿Y con qué lo equipara Pascal Quiñás? Con la caricia amorosa. Él dice, si vos empezás una caricia amorosa en un momento dado, con tu amante, con tu pareja, con quien sea, y como no es el momento apropiado, la dejás caer para retomarla en otro lugar, en otro momento, 2 horas después, no se reaviva con la misma pasión, con el mismo encuentro, con la misma espontaneidad con la que se dio en ese instante, ¿no? Y él dice, usa esta comparación para hablar del tono en literatura. Él dice que cuando se da un tono de escritura, no hay 2 oportunidades. Si no lo tomás en el momento, ese tono exacto lo perdiste. Lo podés querer revivir, retomar como la caricia, pero no va a volver de la misma manera, ¿no? Andrés Barba, escritor argentino, español, premio Herralde de novela, otro premio Herralde aquí en Espiral, con La República Luminosa. Andrés analizó su infancia, una zona difusa entre lo real y lo inventado, y de cómo todo cambia cuando uno se convierte en padre. Además, claro, de que le lee a sus niños en las noches. Y es interesante esto que hablas de la infancia que uno se inventa para explicarse a uno mismo y la infancia real. ¿Podrías tú definir cuál fue tu infancia real?
¿O todavía no lo aclaras? O sea, yo creo que hay una parte de la infancia real que surge precisamente en la crianza de los propios hijos, ¿no? O sea, uno redefine, por eso las personas que no han tenido hijos, digamos, son más proclives a hacer una metaficción de su infancia, ¿no? Hay una manera en la que uno revisa su propia infancia, que es cuando uno es padre, y entonces empiezas como a mesurar ciertas cosas, a revisitar tu infancia desde tu perspectiva actual de padre o de hacer la crianza de tus hijos, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de que gran parte de la ficción que tú te habías contado acerca de tu propia infancia se desmorona, no tiene sentido, ¿no? Vista a la luz de tu propia paternidad, digámoslo así, ¿no? Por eso la crianza es tan interesante, ¿no? Porque uno es un lugar de perdón también, curiosamente. Uno como que perdona muchos defectos a los padres, precisamente descubriendo lo difícil que es criar a los propios hijos, ¿no? Uno se vuelve más indulgente con los defectos de tus padres cuando te das cuenta de lo complicadísimo que es criar bien a la gente, sin perder la paciencia, siendo un ser humano relativamente razonable y funcional, no sé, en fin, descubres lo que es no dormir en 2 años, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso, digamos, te convierte a veces en una especie de monstruo salvaje, ¿no? Hasta para lo más elemental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una ficción que se desmorona en el contacto con la realidad, ¿no? Roland Barthes hablaba mucho del sentido del tacto, diciendo que al decir que el sentido del tacto inhabilita lo religioso. Por eso lo religioso, lo sagrado, no se puede tocar, es intocable, ¿no? Una de las cualidades de lo sagrado es que no es tocable. Lo inalcanzable no es tocable. Los monstruos sagrados, las celebrities, ¿no? No se pueden tocar. Porque en el momento en el que se toca lo sagrado se desacraliza, se vuelve normal, se vuelve material, se vuelve no sagrado. La celebrity se vuelve una persona normal, el objeto sagrado se banaliza, se materializa, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la crianza es como una manera de tocar tu propia infancia en un punto. Entonces como que se desacraliza, entonces uno tiene como una visión o un recuerdo como mucho más realista, ¿no? Esa mitologización se vuelve más realista de algún punto, ¿no? Arturo Fontaine, escritor chileno, filósofo y catedrático en la Universidad de Chile, publicó hace muy poco Y entonces Teresa. Arturo recordó su paso por el taller de José Donoso, la marca del boom latinoamericano en su narrativa y una pasión por la literatura que sigue intacta. Y claro, de lo desendenado que es para escribir. Con Arturo hemos seguido en contacto después del conversatorio, de este encuentro presencial. Los talleres de escritura generan polémica. Son instancias que se dice que no sirven, algunos opinan que no sirven, otros que sí sirven. Yo pienso que sirven muchísimo. Pero me encantaría saber tu perspectiva de cómo te ayudó a ti en tu formación estar en talleres de escritura. Para mí fue positivo, fíjate. Me doy cuenta que hay una dinámica que a veces puede ser un poco negativa, tensiones, no sé, alguien te criticó, tú criticas un cuento y cuando presentas el tuyo te devuelven la mano, en fin, hay ese tipo de tensiones, pero yo te diría que para mí fue muy útil, no solamente el de Manuel Puig, sino que por supuesto el de Pepe Donoso y otros que tuve en Colombia, pero ya en inglés, digamos, pero con escritores o poetas ingleses. Entonces, y cada personalidad que hay ahí te marca, porque es una manera también de acercarse a escritores, de poder tener una relación con un escritor que de otra manera no conocerías. Y eso es valioso. Y también uno empieza a mostrar sus originales, y a pesar de que te lleguen coscorrones, bueno, uno va saliendo hacia afuera, digamos. Entonces es un primer paso hacia la publicación, hacia allá. Es como un filtro. Yo creo que fue muy útil. Ahora, en el caso de Pepe Donoso en especial, a mí lo que más me impresionaba de él era su pasión por la literatura, por la novela, su memoria. O sea, tú tenías una escena de té, de alguien tomando té en tu novela o capítulo o cuento, que fuera,
Y él te decía, a ver, pero ¿qué escenas de alguien tomando té recuerdas tú? En la literatura, se suponía. Y él te producía 3, 4 escenas de novelas totalmente distintas. Y después te cambiaba y te decía, a ver, y un trago, ahí son muchos más, qué sé yo, en fin, empezaba a dar ejemplos. Tenía una memoria literaria asombrosa y muy contagioso su entusiasmo por la novela en particular. ¿Tú sientes que tienes esta tensión entre la vida y la escritura que marcó tanto José Donoso? Él dijo, cada polvo son 50 páginas menos, dijo en un minuto. Eso me dijo a mí. Ah, ¿te lo dijo a ti? Eso me lo dijo a mí. ¿Y tú te quedaste? Yo me quedé mudo, porque me estaba retando. Me estaba retando porque yo era frívolo, porque no era, en fin, no era tan bien comportado. Y ahí fue cuando me dijo, acuérdate, cada polvo son 50 páginas menos. Yo quedé lelo. No te voy a preguntar si son o no. ¿Cómo lo vamos a saber? Edmundo Pasoldán, escritor boliviano y autor de más de 15 novelas, además de ensayos, y ha obtenido también múltiples reconocimientos. Edmundo me contó cómo es escribir y trabajar con su pareja, la escritora Liliana Colanzi. Los roces, las discusiones, las lecturas compartidas y también las esperas, además de la complejidad de ser padre a distancia. Bueno, es parecida en el sentido también de que no he publicado nada que no haya sido aprobado por ella, y también es una lectora muy, muy exigente. Quizás en el último tiempo yo he aprendido a no apresurarme, en ese sentido de que casi como incluso puedo ya oír su voz diciéndome esto falta, esto falta, esto falta. Entonces lo que trato de hacer ahora es presentarle manuscritos más acabados para no sufrir tanto, pero igual es ella la que tiene la última palabra de si funciona o no funciona. Obviamente yo soy el responsable de la versión final, pero sí es una muy buena lectora que se da cuenta al tiro de cuando yo sobre todo me estoy repitiendo, estoy haciendo lo mismo, que estoy como no me estoy desafiando o algo así, ¿no? Y también era exigente quería que yo fuera exigente con ella, porque al comienzo decía que a mí me gustaba, no sé si era el amor o qué, pero a mí de verdad me gustaba todo lo que ella escribía, y entonces decía, no vale, porque me tienes que decir algo que no te guste, porque eso me va a ayudar. Entonces dice que ya cuando comencé a decirle cosas que podía mejorar, entonces dijo que recién comenzó a creerme, ¿no? Que no le gustaba cuando yo aprobaba muy fácilmente sus textos. ¿Y cómo son esos días cuando tú le pasas el texto y estás esperando que lo lea? ¿Cómo debe ser difícil, porque tú sabes que te está leyendo, no te puede comentar y estás a la espera? ¿Son tensos esos días o ya estás muy acostumbrado? No, son tensos y también son muy impacientes, porque claro, ella también, o sea, tiene, digamos, cosas que hacer, ¿no? Y ella dice que yo escribo mucho, y probablemente sea cierto. Entonces no puedo yo venir con un manuscrito de 400 páginas y decir, bueno, deja todo y tienes que leer lo mío, porque está enseñando, está escribiendo esta contratapa para este libro. Entonces lo que trato de decirle siempre es, avísame cuándo te puedo dar el manuscrito para no sufrir esperando mucho, ¿no? Hasta que te hagas un hueco con la lectura, porque lo peor que me puede pasar es que mi manuscrito esté ahí haciendo cola, porque ella tiene que terminar otras cosas antes. Entonces trato de minimizar el tiempo de espera y así como tener menos ansiedades, pero a veces es inevitable pues que esperes nomás. Javier Peña, escritor y podcaster español de Grandes Infelices. Javier habló de la amistad, del duelo y de la memoria, de cómo la escritura también es una forma de no dejar ir,
No le eludió ninguna pregunta. Tú tienes una historia muy linda con tu amiga que enfermó de cáncer. Y también contaste, creo que en el mismo podcast de la Taberna Macondo, que mientras tú la nombres y cuentes sobre ella, ella no va a morir. Es muy linda la historia. Pero no es mía, es de ella. Quiero decir, a ver, es un pensamiento bastante común, pero mi amiga, bueno, pues la desahuciaron y tuve la oportunidad de ir a despedirme de ella. De hecho, tuve la oportunidad de irme a despedir de ella 3 veces, porque finalmente aguantó más de lo que esperaban y entonces fue algo extraño porque nos despedimos 3 veces, ¿no? Pero la primera vez que me despedí de ella, que yo pensaba que era la última, ella me dijo: Javi, yo estoy convencido de que alguien no muere hasta que la última persona que la conoció la olvida. Y yo entonces le dije: mira, Paula, yo te prometo que mientras yo siga vivo, tú estarás viva entonces. Y mi primer libro está dedicado a ella y hay un personaje que no es ella, pero que se parece a ella. En mi segundo libro hay un personaje que tiene, como ella tenía un tumor cerebral que la dejó ciega, pues momentáneamente, y le pasa a ese personaje. Y hay una escena que es exactamente lo que le pasaba a ella conmigo, ¿no? Que nos conectábamos a través de audios. Como estaba ciega, yo no podía escribirle, estábamos a través de audios. Y en este libro también sale Paula. En mis 3 libros sale Paula de una forma u otra y creo que va a salir siempre porque su amistad, su vida y su muerte y su pérdida me marcaron. Son esos momentos. Yo creo que esto lo pienso mucho ahora que afronto los perfiles de grandes infelices. Creo que uno en la vida tiene 4, 5, 6 grandes momentos, ¿no? El resto son, bueno, pues también, igual los momentos que más disfrutas no son los grandes, pero hay 4 o 5 momentos que te cambian. Y para mí, sin duda, uno de ellos es la amistad y la muerte de Paula. Y si alguien quisiera hacer un Pequeños Infelices conmigo, pequeños no por mi infelicidad, sino por mi talento literario, si alguien quisiera hacer un Pequeños Infelices conmigo, tendría que contar la historia de Paula, porque fue fundamental para todo en mi vida. O sea, Paula murió cuando yo tenía 39 años, yo ahora tengo 46, y hay un antes, un Javi de antes, desde el 35, cuando ella enferma, porque estuvo enferma 4 años, y otro después, ¿no? Bueno, pues está claro que yo le debo mucho, y yo me considero una persona terrible, pero me considero una persona muy leal y muy agradecida, y a ella le debo prácticamente todo, porque ese libro no lo habría escrito sin su ánimo y sin su historia. Fueron 19 capítulos los 2 primeros viernes del mes. También horas de preparación y de compenetrarme con el oficio y las visiones de estos escritores. Espero haber estado a la altura y haber convertido a Espiral en uno de tus podcasts preferidos. Siempre estoy aquí y lista para escuchar tus sugerencias y comentarios. Acuérdate que Espiral es para ti un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así, o lo veas, porque también está en mi plataforma YouTube. Así, Espiral se convierte en una conversación. ¡Chao!